Qué privilegio estar hoy acá con ustedes. Una alegría cuando me llamó Horacio para compartir la palabra. Cuando dejé de venir acá me fui sin anteojos. Ahora ya no puedo ver sin tener anteojos. Bien. Hace unos 40 años que aproximadamente vinimos a esta comunidad con mi familia. Y estuvimos unos 20. Yo tenía menos de 15 años y nos mudamos a Temperley y comenzamos a venir acá. Mi mamá fue la primera. A mí me costaba porque nosotros íbamos a un anexo de la primera iglesia bautista de Lanús. Ahí los conocí, en Chingolo. Ahí nos conocimos con Pepe y Ana. Y bueno, y a mí me costaba dejar mi grupo de amigos ahí y venir para acá. La primera fue mi mamá. Y después, bueno, conocí ahí, me hice amigo también de Huguito Nauton, Emanuel Matos, con los cuales nos seguimos viendo hasta el día de hoy. Y empecé a venir. ¿Sí? Bueno, acá conocí a mi esposa. Hoy no vino porque tenemos dos hijos. Lucas, que tiene casi 20, y Olivia, que tiene casi 18. Y Olivia estaba enferma, así que no pudimos venir todos juntos. Mariló se quedó cuidándola. Y Lucas tiene un amigo que nos estamos congregando en la iglesia presbiteriana de Temperley. Y Lucas tiene un amigo que lo llevó la semana pasada, así que hoy también lo llevaba para allá, lo acompañaba. Así que vine solo. Así que espero predicar bien, así me invitan otra vez y puedo traer a toda la familia. ¿Sí? Ustedes vieron, el tiempo pasa muy rápido. Pasa muy rápido y es como una montaña rusa. ¿Se acuerdan de Little Park? Es una montaña rusa que uno se subía a la montaña rusa de Little Park, iba despacito, empezaba a avanzar tiqui, tiqui, tiqui para arriba, y así es como pasan los primeros años de nuestra vida. Pasamos la primaria, la secundaria, llegamos hasta los 17 y en la montaña rusa parece que hacía una curvita, ¿no? Que llega hasta los 20, porque hay un ruidito en el estómago. Y después hay una bajada que es tremenda, con mucha velocidad, y vienen las curvas, contracurvas, tirabuzones, y la vida se pasa muy rápido. ¿Sí? Y así llegamos a los 55. De los 20 en adelante el tiempo pasa volando. ¿Sí? Y así nos pasa a todos. La sensación de que el tiempo primero es lento y después es muy rápido. El título del mensaje de esta mañana es Economía del tiempo. Y me gustaría compartir con ustedes, ya no tanto sobre el pasado, sino cómo es nuestra perspectiva sobre el presente y el futuro. Cómo es nuestra economía del tiempo presente y futuro. Ustedes saben, la palabra economía es oikonomo en griego y es sinónimo de mayordomía. Mayordomus y mayordomus es en latín. Y economía, oikonomo, es en griego. Pero las dos palabras significan lo mismo. Administración de la casa. ¿Sí? Es el mismo significado. Hay otro significado más, pero se los voy a contar más cerca del final del mensaje. Ahora, entender los tiempos, presente, futuro, ocupa bastante tiempo en nuestra mente. ¿Sí? En la mente de todas las personas, en todas las épocas. Saber qué viene, entender qué pasa a nuestro alrededor y saber lo que viene ha sido una de las cuestiones que han generado más ansiedad en las personas. Claro, esto ha sido aprovechado por mucha gente gente que se aprovecha de esas necesidades, como por ejemplo adivinos, gente que dice que puede ver el futuro, ¿no? Con distintas técnicas, las cartas, mano chanta, lectura de la mano, lo que fuera, la borra del café, los astros, cualquier cosa. Nuestro Dios a nosotros nos ha indicado que debemos confiar en Él. Él es el dueño del tiempo, de principio a fin, ¿sí? Y a nosotros nos está prohibido, nos dice ahí por Deuteronomio, ya en el Pentateuco nos dicen, ustedes no se metan con esto, ¿sí? Ustedes vivan su vida confiando en la providencia de Dios, pero no pueden meterse a mirar, a tratar de ver el futuro, ¿sí? Él es el creador del tiempo y del espacio y quiere que confiemos en Él y su providencia. Así que para nosotros esto está prohibido.
Ahora, déjenme contarles otra manera de acercarse al futuro, ¿sí? Porque hay otras maneras. O sea, no es que no podemos mirar el futuro. Cada vez que planificamos algo o proyectamos algo, nosotros también miramos el futuro de alguna manera. Y esas decisiones que tomamos son previendo, tratando de entender lo que viene, ¿sí? Esto está más vinculado a la planificación, proyección. Después de la Segunda Guerra Mundial, esto es introducción, ¿eh? Ya ahora, para que ustedes vayan buscando en sus Biblias, yo no sé si ya está, para que vayan buscando el texto que vamos a leer esta mañana, está en Lucas, capítulo 24, del 36 al 49, ¿sí? Pero déjenme hacer una introducción previa, terminar la introducción previa. Después de la Segunda Guerra Mundial, aparecen las primeras iniciativas profesionales sobre estudios del futuro. ¿Por qué? Y esto empieza en el ámbito militar. ¿Por qué? Bueno, porque la Segunda Guerra Mundial terminó con una bomba atómica, ¿sí? Entonces, las previsiones de que se volvieran a utilizar armas nucleares en el mundo hacían que hubiera temor de un nuevo conflicto armado ya de otra escala. Entonces, en el ámbito militar se empezó a estudiar los escenarios, a analizar qué es lo que viene, cuál es la prospectiva. Prospectiva es del futuro. Cuando yo digo retrospectiva, miro el pasado. Cuando digo perspectiva, me pongo del costado. Y cuando digo prospectiva, me refiero al futuro. Así que empezaron todos los estudios sobre prospectiva del tiempo y cuáles eran los escenarios que se podían llegar a dar. ¿Qué pasaría si hubiera un nuevo conflicto mundial? Bueno, para esto usaban tecnología, analizaban la tecnología, la sociología, la antropología, la demografía y un montón de disciplinas para entender qué estaba pasando y qué es lo que podía llegar a suceder. Esto se convirtió en una ciencia, en una técnica de estudio. Y, lógicamente, después esto que nació en los ámbitos militares, después pasaron a las empresas y a organizaciones que se dedicaron a mirar el futuro. Esto está más cerca, para que uno entienda, está más cerca del concepto de los hijos de Isaacar. ¿Se acuerdan de los hijos de Isaacar? Dentro de las tribus de Israel, había tribus que todas las tribus tenían guerreros, pero los hijos de Isaacar eran poquitos. Pero dice la Biblia, ahí por Primera Crónicas, que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Eran los que entendían lo que pasaba y lo que venía. Y ayudaban a tomar decisiones. Bueno, esto está más cerca de eso, los que entienden los tiempos. Uno de estos, y ya me voy acercando al tema, uno de estos, que se llama Bob Johansen, dice algo que me gustaría compartir con ustedes. Dice que nosotros vivimos hoy en un mundo VICA. Un mundo VICA, ¿sí? Y VICA se refiere, un tiempo, un mundo VICA, se refiere a una sigla que es veloz, incierto, complejo y ambiguo. Ese es el tiempo que nos toca vivir. Veloz, incierto, complejo y ambiguo. Es veloz por la velocidad con que pasan las cosas. Todavía no aprendí a usar el último celular que me compré y ya salió uno nuevo, ¿sí? La velocidad con que suceden las cosas nos abruma. Es incierto porque no tengo idea de lo que viene. Hay incertidumbre sobre el futuro, sobre lo que va a pasar, y eso afecta todas mis decisiones. No sé qué hacer, no sé qué va a pasar con el trabajo, no sé qué va a pasar con la educación, no sé qué va a pasar con la jubilación, no sé qué va a pasar con los medicamentos, y eso afecta, la incertidumbre afecta mis decisiones. Es complejo porque hay un bombardeo de información, volúmenes de información, que nos infoxican, ¿sí? Nos intoxican de tanto dato e información que tenemos y vivo confundido. Miro un noticiero y dice una cosa, miro otro y tiene otro relato. Y yo compro el que me gusta o no le creo a ninguno, ¿sí? Y así la complejidad. Y además dice que es ambiguo, porque nos cuesta distinguir qué es lo que está bien de lo que está mal, ¿sí? Lo justo de lo injusto. Y aparecen zonas grises, ¿sí? Esto es lo que dice Johansen, mundo VICA. Con esto en mente,
ahora sí, los invito a mirar el texto que vamos a leer esta mañana, que es cuando Jesús, en el Evangelio de Lucas, se le aparece a sus discípulos, ¿sí? Y pensemos en el tiempo que estaban viviendo los discípulos en ese momento en que aparece Jesús a ellos, ¿sí? Y vamos a reflexionar algunas cosas sobre eso. Bien, los invito ahora sí a abrir la palabra, Lucas 24, del 36 hasta el 49, yo lo voy a leer en la versión NBI. Dice así: todavía estaban ellos hablando acerca de esto, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Aterrorizados, creyeron que veían un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto?, preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, preguntó: ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego dijo: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. En su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Es palabra de Dios. Oremos. Señor Dios nuestro, te adoramos y te damos toda la gloria. Te pedimos que tu Santo Espíritu se mueva en este lugar para que tu palabra sea presentada con claridad, que tu verdad ilumine nuestros corazones, nuestras mentes y también nuestra voluntad para la alabanza de tu gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, el primer punto es: la paz de Jesús ordena los tiempos. Vamos a mirar del versículo 36 al 46, ¿sí? A ver, todos sabemos acá que el contexto que estaban viviendo los discípulos era el peor, ¿sí? En menos de una semana, ¿sí?, habían pasado de la entrada triunfal a la muerte de su maestro. Tiempos veloces, rápido. Estaban escondidos, guardados. El Evangelio de Juan nos cuenta que estaban a puertas cerradas, así que estaban con miedo, incertidumbre de las represalias que podía llegar a tener el Imperio Romano. El Imperio Romano era complicado. Los judíos y el Imperio habían hecho un complot para crucificar, un acuerdo de alguna manera para crucificar a Jesús. Y Jesús había sido la última esperanza que tenían los judíos en ese momento, ¿no?, de salir de ser un pueblo oprimido. Eran un pueblo oprimido políticamente, económica y en manera religiosa, ¿sí? La opresión política era porque los judíos no tenían gobierno, el gobierno era Roma. La económica era porque daban mucho tributo. Mucho. El 90%, ustedes piensan en esto, los estudios de la época, el 90% de la población de la época de Jesús era pobre, ¿sí? Cuando decimos Jesús caminaba entre los pobres es porque no había otro lugar donde pisar, ¿sí? O sea, la mayoría de la población era pobre en esa época. Y también era religiosa la opresión de Roma, porque la única religio, como decían ellos, que existía en Roma, era servir a Roma, ¿sí? Cualquier otra, ellos permitían que hubiera otras creencias, pero cualquier otra creencia se le llamaba superstitio, de ahí viene la palabra superstición.
Y eran permitidas, los romanos permitían que la gente que siguieran sus superstitio, pero siempre y cuando no afectaran la Pax Romana. La Pax Romana era el sentido de orden máximo del Imperio Romano, ¿sí? Se basaba en controlar y silenciar cualquier cosa que se sublevara, ¿sí? Era como la Col 45, no sé si escucharon alguna vez, se llamaba Peacemaker, hacedora de paz. La Col 45 era un revólver del antiguo oeste, ¿sí? El hacedor de paz. Era la paz del cementerio, con la Col 45 hacía la paz del cementerio, pero así lo llamaban. Los romanos eran parecidos a esto, ¿sí? Así que en ese momento era en el que estaban viviendo los discípulos. Y de repente llegan dos personas que vienen corriendo, agitados, de correr 11 kilómetros, que eran los caminantes de Emaús que ya se habían encontrado con el Señor. Y vienen a contarle, ¿sí? Y por eso el texto comienza diciendo, todavía ellos estaban hablando acerca de esto, ¿sí? Estaban hablando acerca de lo que habían vivido los caminantes de Emaús, ¿sí? Y ahí aparece Jesús. Y lo primero que les dice que es, la paz sea con ustedes, ¿sí? Ahora, en este entorno, Él les dice, la paz sea con ustedes. Porque la paz de Jesús es distinta. No depende de las circunstancias. Es una locura porque en el entorno más incierto, peligroso, como el que estaban viviendo los discípulos, es donde se evidencia el shalom, la paz de Dios, que es la paz con Dios y con mi prójimo. Es la paz conmigo mismo, es la paz con toda la creación. Es la paz que provee Jesús a través de la muerte y resurrección, ¿sí? Esa es la paz que nos trae el Señor. Y dice que ellos, cuando lo vieron, estaban aterrorizados. Miedo, ¿sí? Algunas, dice, porque veían un espíritu, algunas traducciones dicen porque veían un fantasma. Ahora, déjenme decirles algo tremendo, algo duro, no se asusten. Pero esta es una verdad durísima. Y es que Jesús muchas veces nos asusta más que el entorno. Escuche bien, Jesús muchas veces nos asusta más que el entorno. ¿Saben por qué? Porque la demanda de Jesús sobre nuestras vidas es total. Y generalmente nos pide lo que no queremos largar. No hay espacio en nuestra vida donde Jesús no reclame, esto es mío. No hay espacio. Esto lo dijo Abraham Kuyper, un primer ministro holandés hace muchos años, ¿sí? No hay espacio en nuestra vida donde Jesús nos reclame, esto es mío. Y esto es como personas individuales y también como comunidad, ¿sí? Así que pensemos en esto, tengámoslo ahí picando. Jesús le dice, miren mis manos y mis pies, versículo 39, soy yo mismo, tóquenme, vean, un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que los tengo yo. Y acá la invitación es preciosa, porque es la invitación a probar a Jesús, ¿no? A vivirlo con todos los sentidos. Algunos se preguntará, los que conocen y son agudos en las lecturas bíblicas, dirán, pero ¿cómo es esto? Porque a María Magdalena le había dicho que no lo tocara, ¿sí? Ahí en Juan capítulo 20, en el Evangelio de Juan, le dice, no me toques. En realidad la traducción del griego de Juan sería, no te aferres o no me retengas porque tengo que ir al Padre. No es que no me toques, ¿sí? Porque no he subido todavía al Padre. Pero la invitación permanente a los discípulos y a nosotros es vivir a Jesús con todos los sentidos. Dicho esto, le mostró las manos y los pies. Le muestra las huellas del dolor, ¿sí? Le muestra las huellas del dolor como trofeos de victoria. Y nos anticipa a nosotros también que vamos a tener nuestras cicatrices por sufrimientos. Uno piensa que la vida abundante no tiene sufrimientos.
una de las frases que yo más recuerdo del pastor Altamirano cuando venía acá era: la santidad viene con los años. ¿Se acuerdan que él decía eso? La santidad viene con los años. Yo era joven y me encantaba esa frase, me re gustaba. En parte porque me autojustificaba, ¿no?, las macanas que hacía en esa época. Pero yo era joven, entonces, bueno, podía. Pero también porque me daban paz. Y ahora lo entiendo mucho más. Y también, lógicamente, tenemos nuestras cicatrices, cada uno de nosotros. Cicatrices acumuladas, estamos templados de alguna manera. Una de ellas, cuando en la época que nosotros dejamos de venir a la iglesia, pasamos por unas pérdidas de 3 embarazos con mi esposa. Fue un tiempo muy difícil. Con Mari fue un desierto realmente, y en ese momento es cuando uno se da cuenta que la mano del Señor siguió estando con nosotros, ¿no? Cuando los chicos, después de unos años, de casi 3, 4 años, ya teníamos a Lucas y estaba por nacer Olivia, volvimos de nuevo a congregarnos, y ahí fuimos a Temperley. Pero el dolor de ese momento, hoy queda, lo miramos a la distancia y decimos: esto es parte también de la vida abundante, porque son los sufrimientos que pasamos y que los pasamos de la mano de Jesús. Bien, y como ellos no acaban de creerlo, Jesús les muestra que está ahí, y como ellos no acaban de creerlo, a causa de la alegría, fíjense, pasaron del miedo y temor al éxtasis y la alegría, ¿no?, y el asombro. Jesús le pregunta: ¿tienen algo para comer? Bueno, a mí me encanta esto, me encanta porque no lo creen, pero de alegría, porque esto es demasiado real. La resurrección es un éxtasis que sobrepasa cualquier expectativa que podían tener. Es victoria sobre la muerte. El Imperio Romano pasa a ser de cabotaje, ¿sí? Es pueblerino si tengo conmigo a alguien que vence a la muerte. ¿Qué me importa el mundo vica, los gladiadores romanos? Estoy en otra frecuencia, esto es otro nivel. Pero Jesús, de igual manera, los trae a la encarnación de nuevo, ¿no? Les muestra: Dios se hizo hombre, miren, estoy acá. ¿Tienen algo para morfar? ¿No? Y les pide algo para comer. Y come delante de ellos. Amados, Jesús nos trae la paz que ordena, que nos ordena en nuestros sentimientos y emociones. En un tiempo incierto, complejo, nos consuela y nos alienta. Y si pasamos de la depresión a la euforia, también nos guía para que no seamos volátiles, y que nuestro cimiento siga siendo la roca, que es el Cristo resucitado. ¿Amén? Bien. Vamos a ver ahora al segundo punto. A ver, ¿qué nos dice Jesús sobre las Escrituras y los tiempos? Vamos a ver ahora del versículo 44 al 46. Dice que cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. El texto nos muestra que Jesús les dice: yo les avisé. ¿Sí? ¿Cuántas veces les dije? ¿Se acuerdan cuando les explicaba que había venido a cumplir la ley? ¿Sí? Isaías 53, Oseas 6, ya esos textos nos hablan de todo esto. Pero él dice que les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Ustedes saben, bautistas, hermanos libres, presbiterianos, todos tenemos la gracia, una fuerte tradición de lo bueno que es nuestro Señor, una fuerte tradición centrada en las Escrituras. El solo Escritura, solo fe, solo gracia son parte de nuestra práctica compartida desde el tiempo de la Reforma. Y nos gusta estudiar la Biblia, nos encanta. Yo tengo los mejores recuerdos de mis maestras de escuela
dominical, allá cuando era chiquito me llevaba mi abuela a Lanús de Cristo, crecí con el gusto de estudiar la palabra, ¿no? Me acuerdo en la dedicatoria de mi primera Biblia, tenía 1 Timoteo 3:15, que de la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer para salvación, te pueden hacer sabio para la salvación, que es el Cristo Jesús. Y después de grande, acá ya disfrutábamos de las discusiones, de hablar acerca de la Biblia y qué quería decir, y todo eso nos gusta, nos gusta. Incluso en la primaria fui a escuela católica y la hermana Estela Mari se quejaba con mi mamá porque yo le expoliaba las historias bíblicas, ¿no? a la monja que enseñaba catequesis, y bueno, era parte de lo que nos gustaba de chiquitos y bueno, y de grande también. De grande también me gustaba todo el tema de la discusión bíblica, de escudriñar las Escrituras. Todos acá tenemos muchas historias acerca de cuánto bien nos hace el Señor a través de aprender su palabra. Ahora, déjenme llamar la atención sobre algo, un punto. El conocimiento sin el Espíritu envanece. Y eso lo aprendí acá. Les voy a contar cómo. Cuando era joven. Aproximadamente ahí, cuando tenía 20, un poquito más, yo participaba acá del grupo juvenil. Estaba el vicepresidente, estábamos con Huguito en auto, trabajando en el grupo juvenil. Pero también servía en un ministerio que se llamaba La Grama, un ministerio interdenominacional que servía, era para adolescentes y jóvenes, liderazgo con adolescentes y jóvenes. En mi corazón empezó a surgir el deseo de estar mejor preparado para el servicio. ¿Sí? Entonces dije, me gustaría estudiar algunas materias en el seminario. Y para eso necesitaba las cartas de recomendación, porque para entrar al seminario hace falta las cartas de recomendación de la iglesia, es un requisito, ¿sí? En ese momento, el pastor Altamirano estaba muy enfermo, ¿recuerdan? Ya no estaba viniendo, así que presenté mi pedido al cuerpo de diáconos. Y claro, yo era complicado, ¿sí? Acá muchos se acuerdan. No quería ir al seminario bautista. Quería estudiar en el IBA, el Instituto Bíblico Buenos Aires, que era de la Alianza Cristiana y Misionera. En la reunión con los diáconos expliqué por qué estaban todos de acuerdo, les encantaba que hubiera alguien que quisiera estudiar en el seminario, en la iglesia, siempre es una alegría cuando hay chicos que quieren prepararse. Y así que les conté todo y me preguntan, ¿pero por qué no vas al seminario bautista? Y yo con la liviandad de la juventud dije, bueno, porque no quiero salir con el gorrito bautista, la remera bautista, el calzoncillo bautista. Quiero ver qué piensan otras denominaciones. Ahora estoy entre paréntesis, ahora estoy en la presbiteriana y este año empecé una maestría en teología y la hago con los metodistas. Así que algunas cosas no cambian. Así que cuando les dije esto, claro, no me podían decir que no, pero tenían dudas acerca de decirme que sí. Así que me mandaron a hablar con el pastor. Y el pastor ya estaba en cama, ¿sí? Ya no venía casi a la iglesia, el pastor Altamirano, no me olvido más de esto. Lo fui a ver, me recibió en su pieza, estaba muy enfermito, doblado, consumido por el dolor, y le expliqué lo mismo. Me escuchó en silencio, firmó la nota y después me dijo, qué bueno que quieras estudiar teología. El IBA es un muy buen seminario, pero tené cuidado. No te olvides quién te lleva ahí, porque muchos que van al seminario se enamoran del conocimiento, pero se olvidan de Jesús. Tremendas palabras, palabras que abren el entendimiento para comprender mejor las Escrituras. Toda la Biblia de principio a fin apunta a Jesús. ¿Sí? No hay manera de entender las verdades espirituales que están ahí si no hay un profundo encuentro con Jesús. El conocimiento acerca de Jesús es vanidad. Lo importante es la relación con Jesús. ¿Sí? Tener una relación personal con Él. La vanidad
La vanidad, la palabra en hebreo para vanidad es ebel, que significa soplo, ¿sí? Recuerda, la palabra para espíritu en hebreo es ruach y significa también soplo de vida o neuma en griego. Pero vanidad, ¿no suena bien? ¿Suena mal? Esto es más pesado. Pero vanidad, a pesar de que es aire también, no es aire de vida, es el aire que sale de nuestra boca, que no es vaporoso, que no tiene incidencia, no es importante, ¿sí? Por eso es que toda la inspiración de las Escrituras revela progresivamente a Dios y a Jesús, y Jesús es la revelación más plena de quién es Dios. En Jesús se inicia el tiempo, en Génesis. En Él se cumplen los tiempos, la muerte y resurrección. En Él se dividen los tiempos, antes y después de Cristo. En Él se restauran todas las cosas al fin de los tiempos para la gloria de su nombre. Y después, solo la eternidad. ¿Sí? Jesús es la palabra que ordena los tiempos. Y Él es quien viene en gloria a completar la historia de triunfo y victoria. Amén. Muy bien, vamos al último punto, que si la hago muy larga después no me invitan más. Bueno, vimos que Jesús nos trae fruto de su paz, ¿sí? Para soportar los tiempos difíciles, complejos, ambiguos. También vimos que comprender las Escrituras es conocer a Jesús y sus tiempos. Si no, es vanidad, como la de los fariseos. Ahora nos falta el llamado a la acción. Es decir, cómo usamos y administramos el tiempo. Y es donde lleva Jesús a sus discípulos. Vamos a seguir viendo el texto. Dice, el último punto es el plan de Dios en el tiempo y el espacio, del versículo 47 al 49. Dice, en su nombre, el nombre de Jesús, se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. ¿Sí? Al principio les dije que la palabra economía o economo en griego se usaba también con otro significado. El otro significado que aparece en la Biblia para la palabra economía es plan. ¿Sí? Si miran en Efesios 1:10, dice, leo del 9, dice, Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Cristo, a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. La palabra plan es economía, es administración del cumplimiento de los tiempos. Otro lugar en 1 Timoteo 1:4, cuando le da la recomendación Pablo a Timoteo, le dice, ni prestarán atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de avanzar el plan de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Esa palabra plan también es economía, administración de la casa de Dios. Jesús, inmediatamente después de abrirles el entendimiento, les está mostrando el plan de Dios y cuál es la misión que tienen que cumplir. ¿Sí? Acá hay un principio muy importante y es comprender, este es el principio, comprender sin hacer es no entender nada. Comprender sin hacer es no entender nada. Y les dice que van a comenzar por Jerusalén, ¿sí? Comenzando en Jerusalén. Jerusalén y su templo dejaron de ser centrales. La gente iba a Jerusalén, ahora de Jerusalén salen. ¿Sí? El templo, porque ahora el templo es Jesús mismo y su iglesia.
Jesús es la piedra angular de la comunidad de creyentes que está construyendo. Así que esos tienen que salir, no se quedan en Jerusalén, no se agarran al templo como estaban agarrados los judíos, ¿sí? Así que Jesús redefine el espacio y los manda, no solamente el tiempo, sino el espacio, los manda a predicar en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí? Y dice, ustedes son testigos de estas cosas. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora, déjenme decirles algo con respecto a esto. La misión para nosotros está clarísima, ¿sí? O sea, no tenemos dudas sobre la misión. Es decir, la misión es la gran comisión, lo que tenemos que hacer. Lo que muchas veces no genera duda, y ahí es donde necesitamos o buscamos el liderazgo, es en la visión. Es decir, cómo aplicamos la misión que el Señor nos ha dado en nuestro contexto, en el lugar y espacio que nos toca. ¿Cómo llevamos adelante la misión en el año 2026 en el sur del Gran Buenos Aires, de un país que está, de Argentina, un país que está en el cono sur? ¿Cómo llevamos adelante eso? Y ahí es donde siempre estamos buscando quién nos ayuda, quién nos lleva, quién lidera esto, ¿sí? El a dónde vamos o cómo lo llevamos a la práctica, ¿sí? Y sé que esto es cuando no hay pastor en una comunidad, esto es una sensación de angustia, ¿sí? Yo lo sé. En febrero del 2025, el año pasado, nosotros tuvimos un pastor que fue Marcos Ruiz durante 9 años, un tiempo muy lindo, y en febrero del año pasado, del 2025, nos dijo, le comunicó a toda, en realidad lo hizo en diciembre con el consistorio, y en enero, cuando tuvo algunas confirmaciones, le avisó a toda la iglesia que se iba en marzo. Así que fue un golpe importante, porque algunos lo sabíamos y los prevíamos, los menos. Pero cuando la iglesia recibió esa noticia, fue difícil. Una porque había tenido una renovación que era por 6 años, así que había la expectativa de que tenía continuidad. Y bueno, le llegó un llamado, una invitación de Chile, y llevaba 9 años con nosotros. Y bueno, entendimos que estaba bien, pero había muchos que les resultaba difícil. ¿Dónde vamos a encontrar un pastor como Marquitos, que es amoroso, cariñoso, que todo lo queremos? ¿Dónde vamos a encontrar? Fue un momento de duro. Y lógicamente, el Señor, en su generosidad, teníamos un pastor asistente, que es Carmelo, que había sido llamado al pastorado hacía 6 meses, o sea que había empezado. Así que no tenía todavía para poder, por nuestro libro de orden, no puede pasar a ser pastor principal. Es una regla que existe dentro de la iglesia presbiteriana, es para el cuidado de que no haya serruchos, ¿no? Entonces el pastor asistente no puede pasar a pastor principal, pero igual sabíamos que era necesario buscar un pastor principal, que era algo que no era solamente que pasara, sino que debíamos hacer una búsqueda. Así que se inició ese proceso. Y el proceso es un poco como acá, ¿no? Se arma un comité específico para buscar pastor. Desde el consistorio es como el cuerpo de diáconos, ¿sí? En la iglesia presbiteriana, es el grupo de ancianos. Desde el consistorio dijimos, bueno, pero ¿cuál es nuestra visión institucional? ¿A dónde vamos? Porque si vamos a buscar un pastor, necesitamos por lo menos decirle, estamos mirando que tenemos que ir para este lado. O sea, ¿para qué lugar estamos yendo? Porque es verdad, no hay pastor, pero el gobierno de la iglesia no desapareció. Hay un grupo de ancianos, hay un grupo de gente que la iglesia siguió predicando la palabra, todos los domingos se hacían los cultos. O sea, había un movimiento que seguía funcionando. El Señor se seguía moviendo entre nosotros. Así que, ¿para dónde vamos como congregación? Porque si nosotros tenemos que llamar a un pastor, tenemos que decirle qué estamos viendo,
a dónde viene, qué estamos viendo que pasa y a dónde pensamos que debemos ir. Después podemos corregir, pero no podemos estar sin saber para dónde vamos. Así que empezamos a trabajar la visión, porque como dije, la misión ya está dada, de cómo llevar la visión práctica acá en la zona sur de Gran Buenos Aires. Y empezamos a definir eso. Armamos un plan institucional teniendo en cuenta nuestras debilidades, nuestras fortalezas y cuáles eran las oportunidades que veíamos en el entorno, ¿sí? Y con ese pequeño plan institucional pensamos en qué tipo de pastor necesitábamos. Bueno, una de las cuestiones es que una de las cosas que vimos cuando empezamos a pensar en qué tipo de pastoral necesitábamos, empezamos a ver que era más funcional o que era mejor para nosotros pensar en un cuerpo pastoral que en solamente buscar un pastor, ¿sí? Carmelo es pastor tiempo parcial y sigue siéndolo. Y dijimos, bueno, sería bueno tener un pastor principal part-time y tal vez un pastor más asistente también part-time. Es decir, tener un cuerpo pastoral, 3 pastores part-time. Y eso fue lo que vimos que podía llegar a ser lo mejor para nuestra comunidad desde el consistorio. Y ahí empezó todo. Ahora, claro, entre las discusiones del consistorio estaba, ¿y cómo lo vamos a pagar? Porque son 3 pastores. ¿Cómo hacemos para pagar 3 pastores? Bueno, 3 pastores part-time es lo mismo que un pastor y medio, o un pastor full-time y un pastor part-time. Es lo mismo, porque el tiempo es menos la carga de sueldo, pero eran las dudas que surgían, ¿sí? Y bueno, y ahí se armó el comité de búsqueda. El comité de búsqueda es independiente del consistorio, ¿sí? Tiene un deber de confidencialidad, hace su trabajo de búsqueda y después le hace una recomendación a la congregación para decidir en asamblea si se acepta esa recomendación o no. Entonces se armó un comité de búsqueda, ¿sí? Yo hice todo lo posible para no estar en ese comité, porque el comité de búsqueda se forma con miembros y solamente el consistorio, el grupo de ancianos, puede enviar dos ancianos a ese comité. Después el resto son parte de la congregación. Yo hice todo lo posible para no estar, pero al final me mandaron, ¿sí? Y bueno, lo primero que acordamos en ese comité de búsqueda fueron 6 meses espectaculares de trabajo, realmente muy lindo. Lo primero que acordamos es que la propuesta que saliera de nosotros fuera una propuesta unánime, que todos estuviéramos de acuerdo y que al final pudiéramos decir lo mismo que dice la palabra en Hechos 15 en el Concilio de Jerusalén: al Espíritu y a nosotros nos pareció bien esto, que la propuesta tuviera ese espíritu, ¿sí? Trabajamos 6 meses, al principio muchísimas diferencias de perspectiva, de qué veíamos, qué queríamos, qué soñábamos para la iglesia, cómo nos lo imaginábamos. Cuando empezaron a aparecer los candidatos, más, porque uno de los candidatos, que finalmente terminó siendo, tiene más de 70 años, por nuestro libro de orden también, los pastores después de los 70 ya no pueden ser llamados. Es una regla media que quedó obsoleta, porque hoy la vida es mucho más larga y lógicamente hay muchas posibilidades de servicio por más años. El otro de los candidatos vive en el extranjero y también estaban todas las dudas de ¿y cómo se llevarán con Carmelo, con el pastor que está? Porque ese también es un tema. Antes de los 9 años de pastorado de Marquitos, la iglesia había pasado por una crisis muy fuerte entre el pastor 1 y el pastor 2, y eso tiene todavía los temores, ¿no? La sensación de los problemas que vienen a veces en nuestras comunidades. Entonces había mucha gente que cuando le decían va a haber un cuerpo pastoral, se acordaba de aquello y de las crisis y de los conflictos que habían surgido. Así que bueno, conclusión,
lo presentamos a la asamblea, llegamos en 6 meses realmente, cuando en las entrevistas y todo llegamos a un acuerdo, nos dimos cuenta que ese era el camino por donde nos llevaba el Señor, con un montón de instancias, por lo menos 4 o 5 instancias que tuvimos que cumplir de revisión, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que de los 3 que habíamos elegido, mirábamos a Carmelo y 2 más, uno Jorge y el otro Caleb, que vive en Chile. De los 3 eran necesarios, pero ninguno era suficiente. O sea, los 3 eran necesarios para trabajar una pastoral en la iglesia, pero ninguno era suficiente individualmente. Y eso fue lo que nos dio la claridad de avanzamos por acá. Lo presentamos a la asamblea y fueron aceptados prácticamente por unanimidad. Y la semana que viene, el domingo 19 a las 18 horas, van a ser puestos en función acá en la presby de Temperley, ¿sí? El plan de Dios tiene sus tiempos y somos inmortales hasta que hayamos completado la parte que Dios en su divina providencia y soberanía reservó para cada uno de nosotros, ¿sí? Y para todos como comunidad, amados. Esto se lo explico, esto de que somos inmortales hasta que Dios no cumpla todo lo que tiene en nosotros, se lo explico siempre a mi mamá cuando me critica que ando en moto, ¿sí? Así que el texto dice: ahora voy a enviarles lo que el versículo 49, y con esto ya voy terminando. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Jesús les dice que se queden en la ciudad hasta el Pentecostés. Y en el inicio de Hechos, que es el siguiente libro de Lucas, nos relata que Jesús los visitó durante 40 días antes de la ascensión, ¿sí? Así que Jesús los estuvo visitando durante 40 días y al día 50 vino el Espíritu Santo, ¿sí? Dice que estaban en un momento, estaban reunidos, esto lo dice en Hechos, capítulo 1, 6 al 8, dice que estaban reunidos y le preguntaban al Señor, le dice: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Los discípulos, cuando le preguntan esto a Jesús, usan la palabra para tiempo, usan la palabra cronos. Señor, ¿este es el cronos, el tiempo que viene? El cronos es el tiempo como pasa en el reloj, el tiempo lineal, ¿sí? Y Jesús le responde con todo amor: no les corresponde a ustedes saber ni el cronos ni el kairos, los tiempos de Dios, ¿sí? La iglesia, después de Pentecostés y por más de 300 años, creció perseguida y oprimida en el peor de los entornos, hasta llegar a dar vuelta al imperio más poderoso que había en su tiempo. Cuando pienso en esto, no me importa si hoy tenemos un tiempo que corre veloz, un futuro que es incierto o un mundo que se presenta complejo y ambiguo, porque hemos recibido el poder del Espíritu Santo para ser testigos hasta los confines de la tierra. Y eso incluye Lomas de Zamora. ¿Amén? Muy bien, vamos terminando. Primero, que el Señor nos traiga su paz, que ordena y sobrepasa todo entendimiento, que podamos depositar nuestros sentimientos y angustias en la roca que es fuente continua de paz y entregarle todas las áreas de nuestra vida personal y de la comunidad. Segundo, que crezcamos cada día más en el conocimiento de Dios revelado en su palabra, que disfrutemos de ver y encontrarnos a Jesús en toda la Biblia, con la guía del Espíritu Santo. Y tercero, que sin importar lo complejo
e incierto y ambiguo que sea nuestro tiempo o situación, podamos ser empoderados por el Espíritu Santo en la transformación que empezó en nuestros corazones y se extiende para la extensión del reino en todo lo que está a nuestro alrededor. Amén.